Esta charla es sobre qué actitud y qué mentalidad deben tener, o pueden tener, mejor dicho, a la hora de usar estas tecnologías. Y el spoiler es que en realidad las personas que van a brillar con esta tecnología son aquellas que hayan desarrollado las habilidades de lectoescritura, que esencialmente es lo que hacen ustedes. Así que tienen mucho futuro si me hacen caso. Bueno, aparte, yo efectivamente soy profe en Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. También soy investigador joven, ese es el cargo, en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que también está en Santiago. Pero aparte, justamente tengo, como decía Luis Pargua, tengo una doble militancia, porque yo aparte cuento historias. Entonces, por ejemplo, este libro está aquí en la Antártica de Valdivia, que son cuentos, y junto a mi esposa tenemos la editorial Trazos de Aves, donde publicamos ficción. Y aparte, yo soy autista y creo que eso ha sido una ventaja en este escenario, porque justamente mi fascinación por las máquinas o por los lenguajes me ha permitido como entender lo que está pasando y sacarle provecho nuevamente para bien, o eso espero. Ahí yo me hago llamar Zorzal, por si acaso. Vamos a ver un par de zorzales al final de la presentación. Bien, esto no era parte de la charla original, pero lo agregué porque hace poco hicimos una charla con mi esposa para el ecosistema editorial sobre inteligencia artificial, y creo que es interesante tratar de definirlo en términos que no sean necesariamente técnicos. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa, esencialmente estamos hablando de estos sistemas que son chatbots que hacen cosas para las cuales no están necesariamente programadas. O sea, tecnología de reconocimiento facial, de generación de imágenes, de clasificación de texto, existe hace mucho tiempo y de muy buena calidad. Google responde preguntas hace mucho tiempo. Pero lo que pasa es que tú le puedes preguntar cosas a ChatGPT o otra herramienta para la cual quizás nunca nadie le había preguntado y te puede responder igual. Eso puede ser un problema también. Pero esa es la gracia de estos sistemas, que tú le puedes pedir cualquier cosa en lenguaje natural. Antes quizás había un programa al cual tenías que pasarle un archivo con una estructura específica, pero no, ahora tú le dices, quiero esto, y se lo puedes decir en chilensis, en argentino, en inglés, en japonés, y probablemente algo va a entender. Pero por otro lado, el término IA es conflictivo, porque a pesar de que puede hacer todas estas cosas, no es inteligente. Tiene capacidad de realizar tareas, pero la inteligencia es mucho más que eso, y de hecho hay muchos tipos de inteligencia. O sea, partamos por la inteligencia cinética. No hay ningún sistema de inteligencia artificial que lave los platos. Entonces, y tampoco es artificial. O sea, no se creó por sí misma, fue hecha por personas con propósitos específicos y se sigue desarrollando con propósitos específicos. Principalmente aumentar la rentabilidad de las empresas que están desarrollando inteligencia artificial. Entonces, bueno, yo ya di por perdida la batalla de convencer a la gente de que no hay que decirle IA, así que igual le digo IA, pero tengo esta postura de que realmente no es ni inteligencia ni artificial. El nombre técnico es Large Language Models o LLM, que esencialmente significa estos modelos grandes de lenguaje porque se han entrenado con muchos datos. Y la tecnología con la cual funciona esto es la del transformer. La T de GPT significa transformer, que es una arquitectura de redes neuronales que en realidad no vamos a detallar, pero que esta tecnología existe desde el 2017 y ha sido la que se sigue utilizando hoy día. Curiosamente, nadie sabe por qué es capaz de hacer las cosas que hace. Entonces, estamos en una especie de limbo, en una nebulosa, donde sabemos que hay cosas interesantes detrás. ¿Cuál es la premisa básica de cómo funcionan estas tecnologías o qué fue lo que empezó a hacer muy bien el Transformer? Este tipo de operaciones. Por ejemplo, ¿qué palabra completa esta oración? Le quité ¿cierto? Algo a mi bicicleta. ¿Cuál es? Las rueditas. O por ejemplo, ¿qué sigue en érase una vez? ¿Cierto? O chipi chipi. A ver, sí, alguien que no sea estudiante, ¿sabe lo que viene después de chipi chipi?
Porque esa es una pregunta que depende de la edad de la audiencia si la sabes responder. Por eso estoy mirando hacia allá. O esta que le agregué recién después de una conversación con Parwa. La mejor región es la de los... Ya, entonces, esta operación, ¿por qué la pueden responder ustedes? ¿Por qué conocen la respuesta si ustedes no tenían idea de que yo les iba a preguntar esto? ¿Cómo sabían que es le quité las rueditas a mi bicicleta? De hecho, probablemente es le quité las rueditas a mi bicicleta con cierto ritmo, con sonido, ¿cierto? Detrás, porque es parte de esta canción de 31 minutos. Entonces, ¿cómo hacen eso? Ustedes lo hacen porque conocen el significado de las palabras, conocen palabras que tienden a estar juntas, saben que esta frase, nadie dice le quité el sillín a mi bicicleta o le quité las cadenas a mi bicicleta, a pesar de que las cadenas también son parte de la bicicleta. Saben que cuando la frase es así, por el contexto, la palabra que va aquí es rueditas. Entonces, esencialmente lo que hacen estas máquinas es que ingiriendo mucho texto, esencialmente todo lo que hay en Internet, que es muchísimo, construyen una representación matemática de las palabras que permita decir, dado que dice érase una, dado este contexto y dado el significado de estas palabras, lo que viene después es ves. Estas representaciones matemáticas se pueden simplificar con este esquema que está acá. Aquí hay un espacio de 2 dimensiones. Aquí hay un X, ¿cierto? Una dimensión 1 y una dimensión 2. Y por ejemplo, la palabra Francia y la palabra París están en posiciones diferentes. Y la palabra Alemania y la palabra Berlín también están en posiciones distintas. Pero resulta que la diferencia entre París y Francia tiene significado. París es la capital de Francia. Y entre Berlín y Alemania también. Entonces, fíjense que esta flecha que está acá es parecida en ambos casos. Esta flecha es la que codifica ese significado. Esta palabra representa como una relación de centralidad, también una relación geográfica, una relación política. Y se pueden hacer operaciones con esto. Por ejemplo, si yo aquí pusiera Chile, aparecería una flecha y va a decir Santiago. Y si yo pusiera región de los ríos, va a aparecer una flecha que va a apuntar aproximadamente a Valdivia. De cierto modo, estas tecnologías imitan o intentan imitar el procesamiento humano de los estímulos. Entonces, cuando tú ves una imagen o lees un texto, este texto entra por la retina y pasa por distintas partes del cerebro que se retroalimentan entre sí y van interpretando los distintos significados que ven en la imagen o los distintos elementos que ven en la imagen en el texto. ¿Qué palabras ven? ¿En qué orden las ven? ¿Qué cosas has visto tú que te permitan decodificar esos símbolos? Y eso, en este caso, está ejemplificado con este diagrama de la imagen de un gatito se convierte en distintos estímulos que se van procesando del cerebro hasta determinar, esto era un gato. Y eso es lo que te permite diferenciar entre la foto de un gato y la foto de un peluche de un gato. Quizás pueden ser muy parecidos, pero tú sabes que hay algo distinto, hay un movimiento que no quedó registrado, hay una textura. Entonces, esas cosas, tu cerebro aprende a verlas y se espera que estas máquinas también aprendan a decodificar esas cosas. Entonces, cuando tú le puedes preguntar por qué estás reconociendo un gato en esta foto, y te va a decir porque tiene tal forma, porque tiene tal textura, ¿cierto? Porque tiene pelos, tiene tales colores, etc. Si tú le pasas la foto de un gato azul, probablemente le va a costar determinar que es un gato. Quizás lo haga, porque igual están las otras componentes, está la forma, está la textura, pero no el color. Entonces, como están inspiradas en estas redes neuronales que tenemos nosotros, también se llaman redes neuronales, pero no funcionan exactamente igual. Es solamente un tema de inspiración. Ahora bien, yo les decía que esto se hizo en 2017, pero no fue hasta el 2022 cuando ChatGPT entró en la industria que esto comenzó a crecer. Noten que ChatGPT tiene 6 billones de usuarios actualmente, eso es enorme, o sea, son muchos países juntos. Y está un orden de magnitud sobre las siguientes tecnologías como Gemini de Google o DeepSeek, que es un modelo de China.
Entonces, esto ya llegó para quedarse, tiene muchos problemas, ¿cierto? Temas de asuntos éticos, sociales, sustentables, pero lo cierto es que eso eventualmente, ojalá se resuelva, pero tenemos que saber cómo usar esta tecnología, o cómo no usarla, de hecho, también es una respuesta válida. Bueno, la manera de usarla, como les decía, es el lenguaje natural. Bueno, ustedes ya lo han hecho, ¿cierto? Pero vamos a dar un par de detalles al respecto. Esta es una instrucción. Tú le dices, qué es lo que quieres que haga la máquina? Y por ejemplo, tú le puedes preguntar, bueno, saluda a la audiencia de esta charla. Buenas tardes a todos, dice. Yo puedo continuar esta conversación y le digo, quiero que lo hagas con más entusiasmo. Y ahí me dice, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Le agregó más texto, ¿cierto? Pero yo le puedo decir con más entusiasmo todavía. Es como cuando la gente dice, ¿cómo están? Y la gente dice, bien, ya, pero con más fuerza, bien, pero más fuerza todavía. Bueno, a mí me carga eso. Entonces dije, bueno, cómo reaccionaría la máquina si le hago lo mismo? Y le digo, más entusiasmo. Y me dice, muy buenas tardes, un fuerte saludo a todos y bienvenidos a esta charla. Bueno, imaginen que lo que yo les conté de predecir la siguiente palabra, eso es lo que se está aplicando aquí. Aquí, esencialmente detrás, hay un guión de teatro que dice, la persona que usa el sistema está diciendo esto, y después la respuesta es, y predice esa respuesta. Dada esta petición, y dado el texto que yo he leído con el cual he aprendido sobre esto, este es el texto que viene después. Bueno, nosotros podemos exagerar esto y decirle más y más y más y más constantemente. De hecho, yo lo hice ya por tres planas. Entonces, ya cuando quería más, me dice, muy buenas tardes, querida audiencia, qué emoción desbordante, qué energía imparable, qué alegría inmensa tenerlos aquí. Bienvenidísimos a esta charla épica, memorable, legendaria. Entonces, tú puedes pedirle cosas y no se detiene, no reflexiona. Realmente, para quienes somos más viejos, podemos leer esto con audio, ¿cierto? Del Cayo Claudio diciendo, no me parece que este chico sea muy listo. Es por eso que yo les digo, no es una herramienta inteligente en el sentido humano. Una persona te diría yo, ya, detente. Si ya dejamos el punto hecho, pero la máquina no, la máquina sigue, porque lo único que hace es predecir texto, no reflexiona, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, puede hacer muchas cosas y hace lo que tú le pidas, incluso si son tonteras o idioteces. Y por eso es importante escribir un buen prompt, para que lo que haga, lo haga bien y sea un aporte para lo que estás haciendo. Bueno, entonces, una situación frecuente que probablemente todas las personas en esta sala han hecho es pedirle a estos modelos que escriban algo por ti. Entonces, por ejemplo, qué cosas he hecho yo? Le he pedido que escriba correo electrónico, cartas de recomendación, he escrito papers también así, reflexiones, donde yo tengo una idea, quiero pensarla, quiero iterarla, quiero conocer distintos puntos de vista sobre eso, le pido cosas. He escrito apuntes de curso con esto, propuestas para fondos, contratos también he escrito, no desde cero, pero sí de repente para un contrato necesito agregar alguna cláusula y quiero que quede como preguntarle cosas sobre la cláusula, saber cómo se puede interpretar, saber que quizás se pueda como usar un término más específico para algo. Programo mucho con estas máquinas. Maquetas, templates, maquetas me refiero a como la estructura de un texto que después quiero que se vaya llenando o vaya cambiando, pero que sigue esa estructura. Y probablemente hay muchos usos más. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Por ejemplo, ya no estamos usando el lenguaje de la misma manera. Porque de hecho el lenguaje ahora bien es una amalgama de lo que queremos decir nosotros y lo que están diciendo las máquinas. Por ejemplo, hubo una conferencia donde tomaron las reseñas que escribían las y los revisores de la conferencia y se dieron cuenta que hay ciertas palabras que comenzaron a usarse de manera desproporcionada en comparación a cómo se usaban antes. Entonces, y no es como que todo el mundo se ponga de acuerdo en, bueno, ahora vamos a usar más la palabra innovadora. Esta es una propuesta innovadora.
sino que esa es la máquina la que está usando esa palabra. Y la usa porque, bueno, quiere que el texto sea bueno, y si tú le dices evalúa esto, lo que va a querer hacer es evaluarlo bien, entonces tiende a usar palabras positivas, también más exageradas, etcétera. Son temas con los que hay que tener cuidado. Y de hecho, son muchas las palabras que han subido su uso, por ejemplo, notable, innovador, ¿cierto? Estratégicamente, o palabras más complejas como intrincado. Esa palabra muy poca gente la usa, pero se usa mucho, las máquinas la usan mucho. Bueno, entonces ustedes ya saben que si la máquina le genera un texto, tienen que quitarle esas palabras. No porque, que con esto van a saber que lo hice con IA, sino porque probablemente están exagerando el significado de las cosas. Esto es un problema para algunas disciplinas. Por ejemplo, el científico Robin Speer dijo: yo creo que ya nadie tiene información sobre cómo los humanos usan el lenguaje desde el año 2021. O sea, por ejemplo, la lingüística, que utiliza la frecuencia de las palabras, los contextos de las palabras hechas por personas, ya no tiene información confiable sobre eso. Tú ya no puedes decir tal porcentaje de texto escrito encontrado en Internet fue hecho por personas. Es imposible hacerlo. ¿Qué discutiremos hoy día entonces? ¿Qué tienen en común las actividades de escritura con modelos de lenguaje? Yo les mencioné muchos casos de uso distintos, pero todos tienen algo en común. Y cómo escribir un buen prompt que describa lo que necesitamos. Y ya les explicaré por qué esto no es lo que se llama prompt engineering, que es como cómo mejorar un prompt. Son cosas diferentes. Bueno, les quiero hacer un par de preguntas primero, para así situar un poquito lo que viene después. Ustedes y el texto. ¿Qué tipo de textos leen más? ¿Qué les gusta leer? ¿O qué tienen que leer? Por ejemplo, para la U generalmente leemos papers o trabajos como de investigación o partes de libros. Por ejemplo, para ramos que son un poco más teóricos, a veces los profesores como que nos recomiendan capítulos por libro. Me acuerdo que el último texto, que fue el que a mí más me gustó, fue la transcripción de un conversatorio, el de Kapuscinski, que... sí, era una ponencia. Sí, fue la transcripción de este conversatorio. Pero de forma más personal, por ejemplo, a mí me gusta leer libros que me llamen la atención. No sé, por ejemplo, libros que tengan un poco más de historia, o libros igual harto de realismo mágico, porque es lo que más me gusta. Y si no, es como leer noticias y reportajes, como cosas así. Gracias. ¿Hay alguien que lea algo diferente? ¿Otra cosa? Genial. ¿Y hay alguien que lea otras cosas? No necesariamente ficción, también puede ser otro tipo de cosas. Por ejemplo, el diario. Yo leo el diario. O yo leo avisos económicos. ¿Existen esas cosas? Yo leo la guía de teléfono. No sé. Redes sociales también en lectura, ¿cierto? Y también con mucho texto falso. Bueno, esta pregunta es un poco capciosa, porque cuando yo se la doy a gente de computación, yo espero que alguien me responda: yo leo código, porque eso también es texto. Entonces, hay hartos tipos de texto, y todo lo que es texto también está en Internet, y por tanto estas máquinas también la pueden generar. Bueno, esta pregunta también es de esa onda. ¿Qué tipo de texto escriben? ¿Qué escriben ustedes? ¿Reportajes, crónicas, sí? Todo lo que tú entiendas por texto. Diario de vida. Diario de vida, por ejemplo. Mensajes y carteles. Mira, qué interesante. Entonces, claro, también, y nuevamente, ¿qué otro tipo de texto? ¿Qué cosa escribo yo? Programas. Escribo muchos programas. Entonces, claro, y esta es la pregunta que yo siempre hago en la audiencia, que aquí quizás poquita gente lo hace, pero ¿programan? ¿Han programado algo? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que han programado. Porque con lo que me han respondido, ¿cómo? El WordPress. El, en mi opinión, escribir es programar la reacción emocional de tu audiencia.
No, por supuesto, estoy de acuerdo. Entonces, tú tienes una Pero de cierto audiencia y tú modo, tú quieres tienes una que tome un intención texto de de cierta lo que manera, quieres lograr con el también estás texto, ahora programando que la otra persona esa haga lo reacción, que ¿sí? tú querías es otro tema. Y de hecho, cuando tú haces un programa, tú haces tus instrucciones, pero tú no siempre estás segura de que la máquina va a hacer eso. Porque va a seguir tus instrucciones, pero tus instrucciones pueden hacer otra cosa, no lo que tú creías que hacía. Entonces, es todo un tema. Pero esa es como mi manera de enfrentarme al texto. Entonces, lo que yo digo es que programar es escribir, y de hecho, todos estos conceptos que están acá, lenguaje, sintaxis, morfología, estructura, audiencia, son conceptos que son comunes a escribir texto humano o texto para máquinas. Y de hecho, en esta charla que les comenté que tenía otro foco, la del otro día, ahí lo que yo hablaba era de escribir texto cuya audiencia son las máquinas. Entonces, tú tenías máquinas que escribían texto para máquinas, y ahí me refería a los metadatos, pero no vamos a hablar de eso hoy día. Entonces, para mí, escribir y programar, ambas actividades, es formalizar la estructura de lo que queremos comunicar o ejecutar, qué queremos que haga la máquina, o qué queremos que haga una persona, ¿cierto? Ahora, no son cosas equivalentes. Claro, la reacción de las personas es impredecible, y de hecho, la escritura de código y la escritura de prosa involucran procesos cognitivos diferentes. ¿Y eso cómo se sabe? Porque efectivamente han puesto a personas como le dicen ya, aquí tienes un computador, escribe código o escribe texto, escribe una nota, escribe un cuento, y te meten en un escáner y te miden cómo funciona el cerebro. Entonces, efectivamente hay diferencias. Es más una postura mía que algo científico que en este paper dijeron que era lo mismo. Ahora, es interesante porque al final, en programas, cuando tú piensas en un programa, crees que es algo que se hace para las máquinas solamente, pero hoy día tu programa probablemente lo leen más personas que máquinas. Es como, mi programa yo lo hago para que lo lean muchas personas, y una vez que todas estas personas lo leyeron, lo revisaron, lo comentaron, lo edité, ahí recién pasa a la máquina para ejecutarlo de manera definitiva. Entonces, de hecho, esta cita es eso. Un programa debe ser escrito para que lo lean otras personas y de manera incidental para que lo ejecute una máquina. Porque el programa documenta cosas también, documenta una manera de pensar, documenta una manera de resolver un problema. Bueno, los LLM procesan lenguaje natural para programar. Es como el caso que yo más hago, pero eso no significa que cualquier lenguaje natural funcione igual. Esta es una manera un poco fancy de decir cómo tú escribes el prompt, va a determinar la calidad del texto que te va a generar. Pero lo que yo digo es que la diferencia no está en que tu prompt tenga ciertas cosas, sino en cómo tú, en tu mente, estructuras la información. Y por eso yo hablo de conceptos de escritura que son útiles para escribir prompts. Bueno, por ejemplo, el mensaje. De hecho, ustedes probablemente saben mucho más de esto que yo. El mensaje o el propósito de un texto, ¿cierto? Es la información que yo quiero transmitir a mi audiencia, ¿cierto? Que mi audiencia conozca, ¿cierto? Me faltaba una palabrita ahí. Y yo se la doy en lenguaje natural en distintos idiomas, dependiendo de la persona con la que está hablando. Y en el caso de un programa también hay un mensaje, un propósito, el resultado que yo espero de la ejecución del código. Y también hay un lenguaje. Y también hay diferentes maneras de escribir esos lenguajes, hay distintos paradigmas. O la estructura, por ejemplo, en un texto, la información se estructura de tal manera de mostrar causa y efecto, de mostrar secuencialidad, definir un problema y una solución, comparar, contrastar, y de hecho un texto mal organizado no transmite la información de manera adecuada o efectiva, o no la transmite de hecho. Y en un programa también tú tienes que estructurar las cosas. Tú organizas la funcionalidad del programa y tú tienes cosas como el control de flujo, funciones y algoritmos, recursión, y al final un código mal organizado, bueno, podría funcionar, pero usualmente no lo hace. Y lo que es peor, no lo puedes editar. Entonces, tampoco cumple con su propósito. Y la audiencia, bueno, la audiencia de un texto usualmente es una persona, hoy día no siempre, pero por ejemplo,
tú mencionaste escribir diarios de vida. Y en el caso del diario de vida, la audiencia eres tú misma. Y eso es súper interesante, porque igual te estás comunicando contigo misma y eso no es fácil. También involucra reflexión, interpretación. Probablemente después un diario de vida, tú vuelves a verlo después y esencialmente ahí es como otra persona escribiendo. Ya tú cambiaste con el tiempo. Y en el caso del programa, la audiencia se tiende a pensar que es la máquina, o a veces varias máquinas distintas o máquinas replicadas en distintos lugares u otras personas. Pero lo que yo digo es que si los programas se escriben para humanos, entonces escribir prompts también requiere considerar tu audiencia. Y tu audiencia en este caso es esta máquina, este modelo, esta inteligencia artificial entre comillas, o también LLM. Entonces, ¿cómo vamos a usar el LLM? Bueno, escribiendo el prompt, ¿cierto? Ya vimos que el prompt es la instrucción. Usualmente, lo que se suele decir es que tú tienes que hacer esto para escribir un prompt. Tienes que definir un rol claro, tienes que especificar tu audiencia, tienes que dar instrucciones específicas y tienes que incluir requisitos o limitaciones. Por ejemplo, un rol claro es tú eres un editor, una editora y quieres escribir la reseña de un libro. Y el libro tiene este contenido. ¿Tienes una pregunta? Ah, no, es que como estabas haciendo así, pensé que tenía una pregunta. Entonces tienes que escribir esto y tienes tanto límite de palabras, etc. Y eso es un buen prompt, es una buena instrucción. Estamos bastante claras, etc. Pero lo que pasa es que em, el prompt no funciona, o estos modelos no funcionan como Word. Por ejemplo, si sale una versión nueva de Word mañana y ustedes usan Word 2013, por dar una versión vieja, en la versión de mañana cargan el documento de Word 2013 y se ve igual, quieren ponerle negrita a un texto y se ve igual, quieren poner una tabla y se hace del mismo botón con el mismo menú de hace 12 años. Eso no es un problema. Pero estaba ChatGPT 4, tú tenías un prompt y le pedías un texto, aparece ChatGPT 5, le escribes el mismo prompt y te da un texto totalmente diferente. Entonces, esto de prompt engineering, esencialmente, son habilidades que quedan obsoletas inmediatamente una vez que aparece un nuevo modelo. Bueno, un ejemplo. Este es un ejemplo de un prompt. Eres un abuelo cariñoso que sabe mucho de ciencia. Tu nieta de 8 años, que la audiencia, te pregunta, ¿por qué el cielo es azul? Entonces, explícale de manera que entienda, esa es la tarea de definir, usando comparaciones con cosas que conoce, es el primer requisito, y manteniendo su curiosidad viva, ese es el segundo requisito. Y usa máximo 100 palabras, es una limitación. Entonces es un prompt bastante decente. Y la respuesta, bueno, como asume el rol del abuelito, dice, qué pregunta tan bonita mi nieta, imagínate que la luz del sol es como una caja de crayones, bueno, ahí se nota que es un español que no es de acá, que aquí nadie dice crayones, bueno, no sé si aquí en Valdivia, pero en Santiago crayones no, es como una palabra de España esa, ¿no? Mexicana. Con todos los colores mezclados. Y cuando esa luz llega a nuestro cielo, se encuentra con millones de partículas diminutas flotando en el aire. Bueno, y después explica eso. Entonces, es una buena explicación. No diría que es un texto literario, pero sí es una buena explicación. Bueno, un segundo ejemplo. Dame un ejemplo de prompt, esa es la tarea, que sea simpático, ese es el primer requisito, y que pueda usar en slides sobre escribir prompts, ese es el requisito 2. Yo luego pondré la respuesta de ese prompt como ejemplo de lo que hace un LLM, y ese es el contexto. Y ahí me dio el prompt que les di recién. O sea, ese prompt en realidad lo escribió una máquina, no lo escribí yo. Yo escribí esto que está acá. Entonces, el rol darle el rol es una técnica necesaria para versiones previas de los modelos, y por eso te está diciendo eso. Eres un abuelo cariñoso. La diferencia entre este prompt y el anterior es que no está el rol. Pero yo le di un contexto. Este texto de que yo voy a usar esta respuesta como ejemplo de lo que hace un LLM contiene mucho más información que eres un abuelito cariñoso. Entonces lo que yo digo es que tienen que contar bien ese contexto en el prompt. ¿Y por qué el prompt engineering no funciona? Porque nosotros asume que tú sabes lo que quieres y por tanto que puedes definir bien la tarea. Y no siempre sabes lo que quieres. Incluso si tú sabes lo que quieres, no siempre conoces los requisitos de la tarea que quieres llevar a cabo.
y por lo tanto no siempre los podemos definir bien. También supone que tú conoces el contexto y lo describes bien, o que incluso el contexto se deriva, se desprende del rol que tú le das. Y de hecho, incluso si tú sabes lo que quieres, conoces sus requisitos y conoces el contexto, ¿tienes el vocabulario para expresar todo lo anterior? Puede ser que yo tenga muy claro lo que necesito, pero no tenga claro cómo ponerlo escrito para que la máquina lo haga. Y sabes cuál estructura utilizar para escribir, incluso si tienes el vocabulario, probablemente no, es muy difícil, a menos que hayas desarrollado habilidades de lectoescritura que cada vez se están desarrollando menos. Entonces, lo que yo digo es que la única manera de poder hacer buenos prompts es justamente leyendo y escribiendo mucho. Si tú lees, si tú escribes, vas a poder saber, bueno, entender las respuestas que te da el modelo. Si tú entiendes la respuesta, vas a saber por qué no satisface tu tarea, por qué no satisface tus requisitos, por qué quizás, incluso si lo hizo bien, quizás no se aplica a tu contexto. En este caso, Crayones te habla de un contexto que no es el de acá. Aquí uno diría, no sé, lápices de cera, lápices pastel, etcétera. O a veces incluso le llamamos por la marca de los lápices, pen algo se llamaba, no me acuerdo el nombre. Entonces, solamente si tú ejercitas tu lectura y tu escritura, vas a poder escribir prompts independiente de la versión del LLM que esté en boga en ese momento. Bueno, el problema del vocabulario es que tú necesitas palabras precisas. Por ejemplo, cuando tú dices, yo necesito analizar, y dices, analiza esto, te va a hacer un análisis genérico. Tú necesitas un vocabulario muy específico. Yo necesito este tipo de análisis, necesito un análisis de correlación con intervalos de confianza. Si yo digo procesar datos, hay 1001 maneras de procesar datos. La que tú tengas en la cabeza es una más de esas. Quizás esa es la única que sabes, y está bien. Y ese es el problema, el modelo no sabe lo que tú sabes. El modelo sabe muchas cosas, entonces la expresión que para ti es muy específica, para el modelo es una más de 1.000.000. Y por eso cuando yo le pido cosas como genéricas, y no me da lo que yo quiero, me da una respuesta que cumple estadísticamente, pero no cumple con lo que yo quiero. O por ejemplo, la estructura, el orden en el cual tú le pides cosas importa. Entonces, usar vocabulario y estructurarlo bien hace diferencia en el resultado que te entrega la máquina. Estoy pasando un poquito más rápido porque como partimos más tarde, quiero poder contarles todo, quiero mostrarles los ejemplos del final. Entonces, como les dije, el modelo no sabe lo que tú sabes. Entonces, de hecho, si tú dices, mira, quiero que haga una regresión, que es una técnica estadística, el modelo asume que tú entiendes todo lo que es regresión, todos los conceptos asociados, y puede ser que no. De hecho, yo no los conozco todos. Yo trabajo en regresiones y conozco lo necesario para el trabajo que hago. No soy experto en regresiones. Ahora, si tú le dices en realidad para qué quieres usar la regresión, eres muy específico o específica, quiero entender qué factores influyen en mis ventas, una manera de hacerlos con regresión. Y ahí tú le puedes decir, y quiero que lo hagas con regresión. Ah, ya, perfecto, y él lo va a hacer bien. Entonces, un ejemplo, el de escribir un cuento. Ya teníamos la idea del comienzo, ¿cierto? Que era lo de este abuelito. Entonces, hagámoslo versión cuento. Y la idea tradicional es, eres una escritora premiada por su microficción. Entonces, le dimos un rol. Entonces, bueno, si es una escritora premiada por microficción, probablemente me va a escribir un cuento corto que pueda ganar un premio, ¿cierto? Entonces escribe un cuento corto de menos de 100 palabras sobre una niña que le pregunta a su abuelo por qué el cielo es azul. Y el cuento debe enternecer y maravillar. Bueno, y le puso un título al color del tiempo, y abuelo, ¿por qué el cielo es azul? Y el anciano dejó el periódico sobre sus rodillas y miró hacia arriba, y las nubes se movían despacio como sus pensamientos. Bueno, porque los días felices que he vivido contigo se quedan flotando ahí arriba, pequeña, y la felicidad, como sabes, siempre ha sido azul. Tiene hasta un tono melancólico. Mira, no es un mal texto. La niña frunció el ceño. ¿Y cuándo llueve?
Entonces el cielo llora de alegría porque tiene tantos recuerdos guardados que ya no le caben. Y ella sonrió y tomó su mano arrugada. Hagamos más cielo azul, abuelo. Está bonito, yo creo que es un cuento, está bien hecho. Si me preguntan que haga un cuento así, probablemente haga algo peor que esto. O sea, no se me ocurre qué hacer y la máquina nos hace un texto decente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tú omites lo del rol e incluyes lo que yo les cuento del contexto? O sea, cómo yo especifico bien esta tarea. Escribe un cuento corto de menos de 100 palabras sobre una niña que le pregunta a su abuelo por qué el cielo es azul, la misma tarea. El cuento es tierno y maravilloso, el mismo requisito. Pero ¿cuál es la estructura o contexto que tú le puedes dar? ¿Qué es lo que diferencia? Tiene un giro al final que es inolvidable. Entonces aquí ya no es como cuenta esto de manera interesante, bonita, etcétera, sino que tenga un giro impactante, inolvidable. Pero que cumpla también con el resto. O sea, por ejemplo, un giro es que caiga un meteorito y se acabe todo, sino que sea un giro coherente con lo que está sucediendo. Entonces, bueno, aquí tiene un título más directo, El cielo azul. Abuelo, ¿por qué el cielo es azul? Preguntó Sofía, tirando de la manga de su suéter. ¿Cierto? Nos muestra como la acción de Sofía preguntando. Le puso un nombre que es bien bonito, Sofía. El anciano sonrió, ajustando sus gruesos lentes, porque las lágrimas de alegría de tu abuela cuando naciste subieron hasta allá arriba y se quedaron flotando para siempre. ¿En serio? Por supuesto. Mira, incluso en los días grises, si te fijas bien, siempre hay un poquito de azul escondido entre las nubes. Y Sofía alzó la vista buscando y cuando bajó la mirada, su abuelo tenía los ojos cerrados, sonriéndose al sol. ¿Abuelo? Preguntó. Y él dice, solo estoy viendo el azul que tú me describes, pequeña. Bueno, este cuento es más difícil de leer que el anterior. Y es porque requiere que tú pongas de tu parte para leerlo. No sé si se dieron cuenta, pero el abuelo es ciego. Entonces, eso no está en el prompt. Y el cuento anterior, narra muy bien lo que pasa, pero no cumple con la premisa de un buen cuento, y es que involucra a la imaginación de quien está leyendo. En cambio, este tiene imágenes un poquito menos vivas que el otro, pero igual las tiene. O sea, está la niña tirando la manga del suéter, ¿cierto? El abuelo que tiene problemas de visión, pero en realidad descubrirlo eso requiere que lo leas, requiere que lo imagines, requiere que te involucres con el texto. Entonces, este no es un texto así como, wow, vamos a ganar un premio con esto, pero cumple con la premisa de tener algo que maravilla y que está ahí, que tiene un giro, que necesita involucrarse, te llama a leerlo de nuevo. Entonces, para mí es un texto mucho mejor que el anterior. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. El primer cuento es literal, lo dice todo, pero el segundo cuento nos muestra que el abuelo tiene problemas de vista y ve el mundo a través de lo que le describe su nieta. Yo creo que eso es muy bonito. Bueno, ambos prompts son similares, se parecían mucho. La única diferencia era esto de saber qué preguntarle y con qué palabra, el giro inolvidable. Eso no estaba implícito en la escritora de microficción premiada. Quizás una escritora premiada también usa esos mecanismos, pero también usa otros mecanismos y el modelo no sabe cuál utilizar. Y la diferencia, tanto en los prompts como en los textos resultantes, no es evidente. Bueno, el abuelito no podía ver. La diferencia no es evidente, hay que saber verla. ¿Y cómo aprendes a verla? Justamente con habilidades de lectoescritura. Yo he desarrollado mucho ese ojo para ver, justamente porque como editamos libros, tengo que prestar una atención muy fina a todo lo que estoy leyendo. Bueno, esto también se aplica para escribir un programa, y quizás ustedes me digan, yo no necesito escribir un programa, pero créanme que si, aparte de usar bien las herramientas, le piden que haga programas, van a empezar a ganar un diferencial con respecto a las demás personas. Bueno, yo tomé el código, o sea, los textos que generó recién, y les dije, dame un programita que diagrame la historia, que haga un gráfico para la historia. Y le dije, bueno, en Python, porque es el lenguaje de programación que yo utilizo, usando Matplotlib, que es una biblioteca para hacer gráficos en Python.
Entonces, yo le pedí eso y le dije el texto y me dijo, mira, le puso el cielo azul, hizo un gráfico que dice las lágrimas de alegría suben al cielo, los días grises tienen un azul escondido, pero el azul siempre está ahí. Aunque yo no pueda ver, ahí están las cosas, ¿cierto? Em, son tres gráficos re feos, o sea, yo no quiero que se maravillen con esto, o sea, es interesante que la máquina pueda hacer un gráfico, pero estos gráficos no tienen ningún sentido, están súper feos, los hizo nomás. Entonces yo dije, en el texto, en la conversación con el cuento, en vez de hacer un segundo prompt, yo continué la conversación y le dije, dame un script que ejemplifique la historia usando Matplotlib. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que antes el modelo no había leído el cuento y tuvo que leer todo al mismo tiempo. En cambio ahora que leyó el cuento y me lo dio, yo le dije, como que escribió el cuento y me lo dio, yo le dije, ahora hazme un gráfico. Las instrucciones son las mismas. La diferencia está en que la secuencia de operaciones es distinta. Es distinto pedirle una cosa y condicionarlo, ponerlo como en un ánimo específico, si es que podríamos decir eso de una máquina, y después pedirle otra cosa, que darle todo al mismo tiempo y decirle ya, ahora haz esto. Si tú rompes esto en pasos, cambia el resultado. Y de hecho ahora me hizo dos gráficos que están mucho más interesantes. Uno es lo que describe Sofía, y aquí está el cielo, ¿cierto? Está lo gris y lo azul, pero también lo que ve el abuelo, como qué es lo que se imagina el abuelo con las palabras de Sofía, que son estas ondas, ¿cierto? Y estos momentos de conexión entre ambos. Y esto ya es un gráfico más interesante, y aquí le puso acá abajo, ver con el corazón. Es algo mucho más interesante. No sé si sigue siendo un gráfico más o menos básico, pero creo que ya es como algo que vale la pena mirar. Y de hecho es interesante, porque me hizo esos dos y me hizo un tercero. Me hizo un tercero que dice la conexión a través del tiempo entre el abuelo y Sofía. Cuando nace Sofía, la primera pregunta que le hace, lágrimas de alegría, cómo conectan, ¿cierto? Abuelo y nieta y cómo ven juntos el azul del cielo. Entonces, cuando tú haces esto de secuenciar y ponerlo en el contexto, cambia el resultado. ¿Por qué? No tengo idea. Nadie sabe. Solo sabemos que esto funciona. Y yo solo sé que funciona y lo encontré y lo uso porque he tenido que desarrollar las habilidades de lectoescritura. Bueno, esto ya se los conté. Entonces, ¿qué consejos les puedo dar ahora que les mostré la importancia de cómo se escriben las cosas? Bueno, el primero es que tú puedes configurar el modelo para que tenga más contexto, para que sepa cosas. Por ejemplo, en ChatGPT tiene esta ventanita que dice personalizar. ¿La han usado? ¿Le han puesto personalización? Bueno, les recomiendo hacerlo. O sea, por ejemplo, fíjense que yo le puse qué cualidades debería tener ChatGPT y le dije, responde únicamente a lo que te pida y no hagas sugerencias, preguntas o alternativas a menos que te lo indique explícitamente. ¿Por qué? Porque cuando yo le pido algo, me da una respuesta y después me dice, ¿y ahí quieres que siga? ¿Y quieres que siga? Y no para nunca. Yo encuentro que eso es desesperante porque como quiere seguir, nunca hace bien lo que yo quiero. Entonces aquí le digo ya, no, hace una sola cosa, lo que yo te estoy pidiendo. Y si yo te pido otra, ya es porque yo te lo pedí. ¿Sí? A mí, las veces que he ocupado ChatGPT me pasa eso porque a veces me pido que, pasa que cuando yo escribo como que distraigo mucho y les pido que me resuman, porque deje como la idea Mm. principal. Y a veces le pedí como otra cosa a mí y cuando le pongo así como resumen, mismo resumen de esto, me pone lo que yo le puse arriba y no lo que yo le voy a enviar. Y me carga cuando pasa esa cuestión porque siento que le tengo que estar explicando como muy detalladamente lo que tiene que hacer. Sí, y eso tiene relación con otro aspecto que no he mencionado, pero que ya sabemos que pasa, y es que tú le pasas texto y como que se olvida de una parte. Y nadie sabe de cuál, siempre va a depender del caso. O no le pone la misma importancia que tú le das a las distintas partes del texto. Entonces, por eso lo que yo les decía de estructurar la información es importante, o de dársela en distintos pasos de conversación. Bueno, esta es una opción que les recomiendo probarla y ver cómo funciona.
La segunda es que no use tus datos. ¿Alguien le ha puesto a ChatGPT que no use sus datos para ajustarlo en el modelo? Eso es bueno, ¿cierto? Si tú no activas esta opción, todo lo que tú escribas, ChatGPT lo va a ingerir y lo va a utilizar para aprender. Entonces es posible que en algún momento a alguien le diga cosas que escribiste tú. Pues puede ser que tú quieras que eso suceda, está bien, pero también tienes que tener cuidado. Por ejemplo, si tú le pasas un documento a ChatGPT, dice, resúmeme este documento, ¿tienen derecho a pasarle ese documento a ChatGPT? ChatGPT va a tener ahora dentro de su base de datos un documento que quizás no debería tener derecho a tener ahí. Entonces es un tema importante. Entonces es como un tema de sanidad digital y de privacidad que desactiven esa opción. Ahora, yo no sé si ChatGPT cumple, ¿cierto? ¿Perdón? Es que, o sea, no, yo entiendo que ¿quién descubre eso? O sea, ellos dicen, no, nosotros cumplimos, pero ¿cómo se fiscaliza eso? Ese es como el tema. Consejo 3, activa la opción de razonamiento. ¿Han usado eso? Lo que dice como, ya, aquí hay como sí y no, ¿cierto? Bueno, el razonamiento depende de lo que usen, cómo se llama. A veces se llama razonamiento, a veces se llama pensamiento profundo, eh, o a veces solamente pensamiento. Bueno, la máquina no razona ni piensa, pero esto fue un descubrimiento que hicieron en DeepSeek, que en DeepSeek le, le pidieron como que resolver un problema matemático. Y dentro de la instrucción que le da a DeepSeek es como, y a medida que escribas tu respuesta, evalúa tu respuesta, piénsala, ¿cierto? Por eso reflexiónala. Entonces, que el modelo empezaba a responder, empezaba a predecir la siguiente palabra, pero empieza a predecir y después empieza a mirar hacia atrás si lo que ha predicho es sensato. Esencialmente eso es. Y aquí se da cuenta de que no, no lo fue. Dice, espera, 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 aquí algo pasó, voy a empezar de nuevo. Y efectivamente después llega a la solución correcta. Entonces, esta opción hace que las respuestas se demoren más en aparecer, pero son mucho mejores. Les recomiendo usarla. El consejo número 4 es que no se olviden de los sesgos que tienen los modelos. O sea, estos modelos usan datos que están principalmente en inglés, del norte global, y por tanto pasa lo que pasó con los crayones. Incluso aunque les hablen castellano, es un castellano medio traducido del inglés, medio estructurado con la gramática inglesa, con los símbolos ingleses. Y de hecho yo les dije que yo me llamo Zorzal y yo siempre le pido, bueno, hazme un dibujo de un zorzal, una ilustración de un zorzal, una foto de un zorzal. Y nunca lo puede hacer. Siempre, bueno, ahora lo que le vamos casi siempre se equivoca con este otro zorzal, que este es el zorzal gringo. Entonces está el zorzal latinoamericano, patagónico, austral, y está el zorzal robin americano se llama. Que bueno, también es turdus, es como de la misma familia, pero tiene un plumaje diferente. De hecho, no tiene los mismos colores ni en las patitas, ni en el pico, ni en el ojo. Siempre la forma sí que es parecida. Y a veces te hace este, o a veces te hace este otro, que este es un pájaro europeo. Y de hecho no es turdus, es eritacus, pero también se llama robin. Entonces como que confunde el robin, confunde la palabra. Y la palabra robin, como en ambos casos es pajarito, se confunde. Entonces hay todo un tema de colonialismo digital acá, porque estamos dejando que herramientas externas dicten el texto que estamos escribiendo. Entonces, cuando tú le pides que te escriba algo, no va a tener perspectiva local. Bueno, yo de hecho, ahora que está de moda esto de Gemini, yo le pedí, hoy día en la mañana, le dije, hazme un zorzal con fondo como synthwave. Y me hizo este. Y no, este no es un zorzal. O sea, es un zorzal muy parecido al que hay en España, que también se llama zorzal. También es turdus. Yo le dije, mira, no se parece, siguiendo mi consejo, de en vez de pedirle otra, tratar de mejorar esta. Que es impresionante lo que hace, porque yo le dije, mira, no se parece, porque las patitas y el pico tienen que ser naranjos, y el plumaje en realidad tiene menos marcas, menos estrías, y tiene un color más como verde oliva.
Y bueno, fíjense que es la misma imagen, pero con los colores corregidos. Pero aún así, todavía no es el zorzal. Me falta cambiar el color del ojo. Y el zorzal igual es un poquito distinto, pero bueno, va bien encaminado, pero sigue equivocándose. Aquí no es que supiera lo que era un zorzal. Lo que sabía es interpretar mis correcciones. Entonces, y el quinto consejo es ese: iterar, revisar el contenido, editarlo. Revisar tu prompt, editar tu prompt. También es un texto. Bueno, entonces, ¿qué concluimos con esta charla? Bueno, cuando escribas un prompt, estos modelos no necesitan roles. Ya pueden desempeñar cualquier función. Lo que necesitan es un contexto porque no saben qué contexto usar para tu situación específica. El contexto es mucho más abierto que el rol y le da más información al modelo para obtener un buen resultado. ¿Cómo escribir un buen contexto? Bueno, justamente tú requieres vocabulario específico, tienes que desarrollarlo, adquirirlo, estructura clara de la información, tienes que nuevamente ejercitarlo, escribir mucho, leer y escribir mucho para desarrollar la capacidad de estructurar bien la información. Y aparte necesitan algo que ustedes tienen, que están desarrollando, estudiando, que es la capacidad de anticipar qué necesita saber tu audiencia. En este caso la máquina. ¿Qué es lo que necesita la máquina? Y dado su respuesta, ¿qué es lo que está entendiendo de lo que yo le estoy pidiendo? Y con eso puedes mejorar tu prompt o pedirle cómo iterar, seguir la conversación. Estas habilidades se desarrollan escribiendo para humanos. Si tú no le puedes explicar tu problema a otra persona de tu área, tampoco podrás explicárselo a una máquina, porque la máquina sabe de todo, pero no sabe lo que sabes tú. Leer y escribir, esa es la solución. Bueno, yo doy esta charla usualmente en una facultad de ingeniería, ¿cierto? Donde probablemente la gente lee harto menos que ustedes. Entonces, por eso les digo, bueno, ¿cómo comenzar? Leer una novela, escribe un cuento, pero aquí ya me dijeron, no, yo leo novelas de fantasía, yo leo realismo mágico, ¿cierto? Yo leo crónicas, ¿cierto? Yo escribo carteles, hay de todo. Bueno, sigan en ese camino, está bien encaminado. Bueno, si ustedes quieren hablar sobre este tema, conversar, preguntarme cosas, aquí está mi correo, pues súper abierto a colaboraciones, discusiones, ¿cierto? A escrituras. Y si tienen preguntas, bueno, conversemos. Muchas gracias.